Muy buenos días a todas las personas que me están siguiendo el día de hoy. Quise hacer un live esta mañana. Levanté temprano. No estoy en mi vivienda, estoy en otro lugar. Estoy en un muy bonito municipio que se llama Zipacón. Es un pueblo muy cercano a la ciudad principal que es Bogotá. Entonces quise hacer un en vivo pues para mostrarles a ustedes que tan bonito puede ser un pueblo por la mañana y invitarlos pues para que se desconecten un poco de la rutina, para que vengan acá, se queden, vean estos campos tan maravillosos como los que yo estoy viendo en este momento. ¿Ah? Voy a comenzar la transmisión de este lugar. Este es la entrada principal al pueblo viniendo de Bogotá, desde Bogotá, perdón. Y ya cuando pues uno comienza a venir de Bogotá, entra por esta vía que está aquí al frente. Los municipios o el municipio más cercanos a Zipacón, para que la gente se ubique un poco, es Faca. De Faca hasta acá hay aproximadamente una media hora en bus o en vehículo, entrando pues por las principales calles de Zipacón y este pueblo tan bonito como el que yo estoy mirando para que ustedes lo puedan ver. Lo primero que puedo apreciar acá es el cementerio. No puedo entrar porque pues está cerrado en este momento. Yo les voy a mostrar a Zipacón desde el punto de vista mío, es decir, desde el punto de vista de un turista, de una persona que llega acá a conocer un municipio, porque no soy historiador. Les voy comentando sucintamente lo que yo voy viendo, porque hay cosas que desconozco. Entonces si hay gente que de pronto no me quiera hacer de pronto una pregunta, pueda que no se la responda en este momento, se la respondería después. Pues de todas maneras hay libros de historia que les hablan a ustedes de este lugar tan maravilloso llamado el Jardín del Tequendama, ¿no? Por el lugar donde se encuentra, ¿no? Es muy bonito este lugar. Entonces no les voy a quitar mucho tiempo, voy a hacer un recorrido relativamente corto para que ustedes puedan ver este lugar. Bueno, ahora a este lado se encuentra la Plaza de Toros. A esa sí vi que se puede entrar. Entonces vamos a mostrarles la Plaza de Toros. Bueno, la entrada tiene hotel eventos y chocolatería. Yo me quedé anoche acá, pero no me quedé en ese hotel. Vamos a mostrarles a ustedes. Acá dice, aquí hay parqueaderos. Bienvenidos a Zipacón. Dice Plazoleta Café Mercado Campesino. Bueno, entremos a la Plaza de Toros. No le demos tanta vuelta a esto para que ustedes puedan mirar acá. Mire, la entrada principal de la plaza, y aquí está el lugar donde las personas entran, las gradas. Ya es me imagino que ya no hacen ningún tipo de evento acá. Ya es una Plaza de Toros bastante antigua, podría decirlo así. Creo que esta Plaza de Toros debe datar de por ahí mediados de los años 70. Creo que no paso más para allá porque mire, es muy peligroso. Esto ya es madera y se está pudriendo. Eh, bueno, para ponerlos pues un poco en algún contexto, las corridas de toros se hicieron muy famosas hacia la década de los 70, los 80 y finalizando los 80 aproximadamente. Eh, Me imagino, y ahorita ya más que en Colombia ya está prohibido los eventos taurinos, pues este tipo de lugares solo ya queda como un recuerdo en este lugar. Entonces ya eh, no se pueden disfrutar, digámoslo, no disfrutar, ¿no? Porque ya disfrutar, ver masacrar a un animal, no creo que es disfrutar. Ya no se puede apreciar, digámoslo así, ese tipo de eventos taurinos que hacían. Aquí está pues la plaza, los burladeros, y todo lo que les estoy mostrando a ustedes es algo que me imagino que hace muchos años no, no hay funcionamiento en este lugar. Pues lo mantienen como organizado, limpio, para que la maleza no esté consumiendo el sitio, pero ya me imagino que es un sitio realmente en abandono total, hasta peligroso. Mira, si uno viene acá tiene que tener cuidado, puntillas por fuera de este sitio. Cuidado, no nos vayamos a caer. Entonces sigo aquí mostrándoles a ustedes un poquito de este lugar.
eh, me dicen, pueden ahí comentarme de dónde me están viendo, de dónde me están saludando. Aquí les vuelvo a repetir, me encuentro en Zipacón, Cundinamarca. Para la gente que esté entrando a este live, estoy mostrando cómo es un pueblo por la mañana. Entre esos, una plaza de toros que tiene este lugar, que ya está abandonada. A salir de este lugar, no creo que haya que mostrarles muchas cosas más en este sitio. Voy a seguir aquí caminando mostrándoles la vía principal. La vía principal nos lleva al parque. El parque realmente no está muy lejos, está aproximadamente por ahí unas 2 o 3 cuadras. Ya vamos para allá, le damos la vuelta al parque principal. Les comento algunas cositas del sitio. Vi que en este letrero que está acá decía que aquí es la plaza de mercado. Sino que aquí los domingos, presumo yo, si dice plaza de mercado, vienen acá, descargan acá los camiones que se hacen en este lugar, detrás de la plaza de toros. Es un lugar relativamente pequeño, ¿no? Me imagino que pues no es una población muy grande. Según lo que leí, hay aproximadamente por ahí unos 5.500 habitantes en este pueblo. Como la mayoría de pueblos, lo primero que abren acá son las panaderías, pero ya están las ferreterías abiertas. Y si ustedes no creen, los segundos sitios que ya más están abriendo en un pueblo son los bares. Pues aquí en Colombia les informamos, le llamamos tomaderos de trago. Entonces ya hay gente que desde las 5, 6 de la mañana, en vez de estar desayunando, ya están tomando, aquí le decimos pola a la cerveza, ya están ingiriendo bebidas alcohólicas temprano. Y ahí pueden ver el camión temprano ya despachando la cerveza. Aquí quiere decir que es uno de los sitios, los pueblos para que son sitios que realmente toman bastante trago, ¿no? Así es para ver pasar el tiempo. Seguimos pues en la vía principal, más establecimientos de comercio, el carro de la cervecería, de la cerveza Póker Bavaria, la empresa que surte a nivel nacional la cerveza del país. Ellos pues también traen las bebidas importadas. Ya hicieron pues conciliación o una asociación con los demás sitios, las demás empresas que distribuyen el trago, traen los commodities, hacen aquí los tragos pues para que no salgan más costosos, y ya se hacen esas alianzas para que puedan distribuir los tragos en Colombia. Aquí les puedo mostrar una de las montañas de Zipacón. Mire, aquí a menos de una cuadra para que la gente pueda venir a hacer montañismo. Puede subir allí a una iglesia. Bueno, una de la gastronomía tradicional de estos sitios es un pan específico que se llama pan de maíz. Aquí está la panadería abierta. Voy a comprarme un pan de maíz para que lo puedan ver. Buenos días, señor, ¿cómo está? Buenos días, señorita. ¿Me puede vender un pan de maíz para ir comiendo, por favor? ¿Cuánto le debo? Gracias. Estas son las panaderías del pueblo. Mucha gente hoy por la mañana. Señorita, le pago un pan de maíz. No más, así está bien. Pero no, ya me le está pasando aquí el muchacho, gracias. Gracias, muy amable, señor. Miren, señores, este es el pan de maíz. Gracias, muy querida. Gracias. Muchos perros. Bueno, una de las cosas que vi en este pueblo es que demasiados pues perros callejeros. Bastantes perros por acá. Bueno, a lo que les estaba comentando, esto se llama pan de maíz. Es un amasijo de maíz de este lugar.
está relleno con una cuajada. Voy a darle un mordisco y ustedes me van a escuchar hablando con la boca llena, pero todo sea para mostrarles a ustedes de qué se trata y lo rico que de las delicias que tiene este pueblo acá. Había mordido el pan de maíz, como pueden ver, un relleno de cuajada. Qué delicia. Y este pan está caliente. 1.500 pesos cuesta este pan acá, señores, para que vengan a Zipacón y se comen un delicioso pan de maíz, que es una de las principales gastronomías de ese pueblo. O sea, si usted viene a Zipacón y no se come un pan de maíz, no vino a Zipacón. Voy a seguirles hablando mientras me como el pan de maíz. Ya me voy acercando a la plaza principal de este interesante municipio. También ya hay ferreterías abiertas. Bueno, hoy sábado viene mucha gente, mucho extranjero y gente de otras ciudades a practicar deporte, sobre todo el ciclismo. Colombia es un sitio muy bueno para venir a practicar porque su geografía permite a los ciclistas practicar el deporte, sobre todo los que hacen montaña. Bueno, aquí entramos al parque principal. Yo sigo comiéndome mi amasijo. Pues le voy a dar una vuelta de eso. Esto está muy rico. Qué delicia. Bueno, nuevamente para la gente que está aprendiendo su canal de YouTube, les comento, estoy en Zipacón, en Cundinamarca. Me estoy comiendo una deliciosa preparación de maíz acá, que se llama precisamente pan de maíz, relleno con cuajada. Les estoy mostrando a ustedes una de las delicias de acá. Terminarme de comer, para eso estoy mostrando más cositas sobre este lugar. Ya pues la gente se levanta temprano. Imagino que hay vendedores aquí ambulantes esperando a los deportistas, a los que hacen montaña. Aquí arriba, para la gente que quiera venir a subir, hay un cerro que se llama el Cerro de la Virgen Hermosa, si no estoy mal. Y también está el Cristo, hay un crucifijo que pueden subir y conocer allá. Pues realmente el día de hoy no voy a hacer montañismo, les quería mostrar a ustedes este maravilloso lugar. Bueno, mientras como, vamos a seguir viendo este sitio. Bueno, entremos aquí al parque principal. Bueno, comencemos con lo principal de un parque, que es la iglesia del pueblo. Vamos a recorrerla. Más calles de estilo colonial, estilo español. Ahorita vemos algunos que otros monumentos acá. Bueno, voy a dar una vuelta por este lado para mostrarles a ustedes la entrada a Zipacón. Está el letrero que le da la bienvenida al turismo en este lugar. Termino de comerme mi pan. Es una iglesia, es una ermita, es algo mucho más pequeño que una iglesia. Normalmente pues las iglesias son mucho más grandes. El campanario pues es relativamente pequeño. Y estamos aquí en la parroquia de San Antonio de Padua, que se llama así esta ermita acá. Aquí está un museo que se llama el Museo del Arte Colonial. Y en esta esquina de esa casa rosada, yo acá en este lugar fue donde me hospedé.
muy cerca al parque principal, muy cercano, al lado del parque principal. $40, perdón, excusa, $40 no, $10 la noche, una alcoba, una habitación, baño, ducha caliente, no más, no está incluido nada más dentro del servicio que me brindaron acá. Vamos dándole, a ver, aquí la vuelta y ahorita continuamos mostrándole el centro de este muy bonito lugar. Ahí. Aquí hay un colegio. Miren, son curiosos estos lugares. Es un pueblo, entonces son las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Pues todo eso está vacío el día de hoy. Un colegio departamental de Zipaquón. Aquí quedan otros dos lugares de interés para la gente que quiera venir acá. Ya llegó el carro de la basura temprano, recoger los escombros. Bueno, aquí está el SIGA, dice acá. Está su casa, Museo de Zipaquón. A este lugar le voy a dedicar un video próximamente, porque en este lugar se encuentra el Museo del Disco. No hay muchos en el mundo. Ese es uno de los quintos, está posicionado como en el quinto museo a nivel mundial. Entonces, aquí está la Casa de la Cultura, aquí está el Salón de Música. Después les muestro en el video el museo completo del disco. La administración municipal o ayuntamiento, que llaman en otros lugares. Aquí es donde vive el prestigioso señor alcalde de Zipaquón. Ustedes pueden ver alcaldía y Casa de la Cultura. Los que quieran venir, entrar, ve, está abierto el ayuntamiento. Podemos darle una entradita y una vuelta, pues, para mostrarles a ustedes como la alcaldía de Zipaquón. Está solo una casa colonial con un solar grande. Aquí queda la estación de policía, estoy detrás de la estación de policía. De pronto me hacen salir. Voy a mostrarles aquí rápidamente esto y ya, no es más. Listo. Estamos saliendo de la alcaldía del municipio de Zipaquón. Vamos entonces a mostrarles, o les voy a mostrar, perdón, el parque principal para que ustedes comencemos a ver qué obras están acá de pronto de interés cultural para ustedes. Les encanta hacer este tipo de actividades. Nos encontramos acá con una representación musical. Zipaquón se caracteriza por eso, porque viene, aquí, según lo que sé, aquí se hacen los festivales, como dice así, festivales de la música clásica. Uno de los pioneros de que Zipaquón se volviera el lugar o la villa cultural es gracias a un señor que se llama Carlos Pinzón. Carlos Pinzón lo vamos a ver en el Museo de la Música. También pues ahí puntos para Zipaquón. Hay entradas para que la gente pueda venir a conectar sus celulares. Código QR, condiciones de uso y políticas de privacidad, Colombia. Wi-Fi gratuito, ahí hay uno. Este es me imagino que debe ser de una empresa. Aquí una segunda entrada de cargadores de Wi-Fi. O sea, que la gente no se preocupe, la gente que le gusta estar conectada todo el día. Ahí está. Las entradas de Wi-Fi por si quieren venirse a conectar directamente desde la plaza principal del municipio. Bueno, ¿qué más hay por acá en el centro?
están las sillas, dices Unidos por Zipacón. Y hablando de Zipacón, les voy a mostrar el monumento de el Zipa, el cacique. El cacique lo ven ustedes ahí como pensativo, como si tuviera la mano en el mentón, mirando hacia arriba. Primero les voy a mostrar. El Zipa tiene esa postura así y le están saliendo dos lágrimas. Precisamente Zipacón significa que el lugar donde el cacique llora, ¿no? Imagínense, porque aquí dice Zipacón, Chipa Ocone, aliado de nuestro padre, llanto o lamento del Zipa, que es precisamente lo que significa Zipacón, el lamento o el llanto del Zipa. Dice acá, les voy a leer para que ustedes sepan lo que dice acá. Dice, subí a una altura, allí me senté, encontré una cruz, me puse a llorar. Sin palabras, eso es para que ustedes reflexionen, así como el Zipa reflexionando en este momento. Imagínense hace 500 años, más bien imaginémonos hoy en día que llegase otra cultura a imponer por encima de todo, en el siglo XXI, imponerle a uno la religión. Decirle, mire, usted ya no es católico, usted hoy en adelante, no sé, es de la cultura futurista, un ejemplo. Entonces, imagínense que de la noche a la mañana llegara un grupo de gente armada a someterlos y a cambiar toda, pero absolutamente toda una cultura. Pues apreciando lo que dice aquí atrás, debió ser algo nefasto, violento, terrible. No tengo más palabras para decir eso, pero me siento acá como el Zipa a pensar, a ponerme también como la mano aquí en el mentón y decir que habrá pasado en ese momento hace unos 500 años cuando vinieron los españoles acá a someter a los muiscas en esta zona, porque era precisamente un lugar donde pues se acentuaba la cultura muisca en este lugar. Entonces esto es un poquito de Zipacón. Vamos a terminar a dar una vueltica más. Voy a mostrarles algo que esto pues ya lo vi, no he ido a conocer lo que voy a ir a mostrarles. Entonces vamos a salir el lugar del perímetro de la plaza principal y me voy a dirigir aquí a un sitio, o sea que me van acompañando. Ya salgo de la plaza principal. Ay, mira, este árbol que está acá, no quería pasar. Es un árbol muy diferente a todos los que están alrededor. De pronto si les pregunto a ustedes qué pueden ver acá, les voy a tratar de mostrar este árbol. Así. Este árbol cuenta una leyenda. Supuestamente la leyenda es que una pareja de esposos, y el esposo, por decirlo así, le fue infiel a su mujer, y la mujer le lanzó un hechizo al hombre precisamente por eso y lo convirtió en un árbol. Como ustedes pueden ver, parece este árbol como si fuera alguien como levantando los brazos y pidiendo una plegaria hacia el cielo, como ofreciendo perdón por lo que hizo. Eso es lo que dice la leyenda. Ustedes pueden venir aquí a Zipacón y conocen este árbol tan diferente de todos los que están en este lugar. Bueno, ya saliendo ahora sí me voy a dirigir por acá. No sé qué tan bueno, cuando vengan también seguridad, ¿no? A pesar que yo vengo solo, pues trato de estar pendiente de cosas. Miren tan bonita esta casa. Dice que calle Jorge Ramírez Torres. Creo, no soy historiador, ni idea. Lo único que sé es que esta casa está muy pintoresca, está muy bonita, una casa colonial. Aquí vamos es al barrio La Estación y al centro de salud. Pues vamos a bajar por esta adoquinada y una vez ustedes pueden apreciar el paisaje matutino de Zipacón. Tan bonito. Menos de pronto si están conectados, bueno, déjenme un like, suscríbase al canal,
Hacer live no es mi fuerte, pero decidí hacer algo diferente el día de hoy en este bonito, maravilloso lugar. Me ha gustado siempre con la gente. Bueno, algo que les tengo que contar. Aquí le doy la vuelta. Algo que les tengo que contar es que me sorprendió desde que llegué. Casi el 80% de las personas, puedo decirlo así, poniéndoles un número, aunque me imagino que todas saludan, dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, que fue lo que me pasó el día de ayer cuando llegué a este lugar y me pareció algo muy interesante, muy bonito saber que hay personas que todavía saludan, no están haciendo mala cara, no están, no sé, tienen un mal día. Voy a entrar como una especie de plaza. Le estaba comentando, sí, la gente de Zipacón, genial, me encantó esa parte que todavía conservan esos valores de estar saludando a la gente así no la conozcan, y eso es lo que uno debería estar haciendo todos los días, saludando a la gente, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso no nos cuesta absolutamente nada, eso es gratis, y yo creo que enaltece, hace que una persona eh, espiritualmente que se sienta bien todos los días. Entonces voy a entrar aquí a un sitio que acabo de encontrar, es como una concha acústica. Acabé de bajar por esta cuadra, apenas estoy detrás del parque principal. Entonces vamos a mirar por acá qué es. Está la puerta abierta, no hay letreros. Debe haber de pronto un letrero por acá, pero no lo veo. Bueno, entramos acá. Oh, sí. La concha acústica Carlos Pinzón. Aquí es donde se realizan los eventos musicales. Wow, qué bonito. No pensaba encontrarme con esto por acá. Debe ser genial. Apenas estoy hablando y se siente el eco, la resonancia en este sitio. Señor Carlos Pinzón, en la concha acústica. ¿Cuántos podrán caber acá? ¿Cuántas personas creen ustedes? Yo creo que unos 50, casi por ahí unas 600, 700 personas pueden ocupar este sitio. Bueno, bajemos un poquito. No creo pues extenderme más de la hora. Quiero hacer algo pues realmente corto, sustancioso, para que la gente pueda venir a estos lugares. Venir acá no es costoso. Hay gente que piensa que pasear es demasiado oneroso. Y por ejemplo, yo que no evité traer el vehículo, hay veces cuando traigo pues el carro, puedo decir que me es más incómodo. Entonces prefiero traer un transporte, venir en transporte público, y no me costó más de 15,000 pesos. Eso traducido en dólares pueden ser unos 2 dólares aproximadamente. Bueno, estoy acá dentro de la concha acústica en concierto. Vamos a dar aquí la vuelta. ¡Oh! Esta voz que tengo de cantante de ópera, de tarro. Y aquí veo la otra parte de la concha acústica. Unos muy bonitos murales. Eso sí lo ves en muchos lugares, basura por todo lado. Lamentable, ¿no? Gente que no aprecia ese tipo de sitios. Bueno, creo que aquí no hay nada más para conocer. Seguimos nuestro recorrido. Vamos a nuestro lugar de destino, donde pienso finalizar este envío. Lo que me quieran preguntar mientras estoy acá, ¿no? A todos nuevamente vamos a saludar a la gente. Buenos días, señor, ¿cómo está? Un buen día para usted, que esté muy bien. Sí, aquí se puede saludar nuevamente a la gente que me está viendo, que se acaba de conectar a mi canal. Me encuentro en Zipacón, Cundinamarca. Ya hice un recorrido desde
la entrada del pueblo, llegando a una panadería mostrando su gastronomía, el parque principal, y del parque principal ya estoy bajando por esta vía. Vamos a ver por qué lado vamos a bajar para encontrar el sitio que les voy a mostrar. Aquí lo que estoy mostrando es, bueno, aquí llega la parte vehicular y por este lado está el hospital. Si llegan a enfermar ya saben dónde tienen que venir. Llegamos acá, vamos caminando, puedes ir por la vereda, puedes ir subiendo una moto por este lugar. También queda la estación de bomberos en este sitio, ambulancia. Donde está el carro de bomberos dice ambulancia, pero no es la estación de bomberos. Es muy bonita las casas por este sector. Bueno, vamos a bajar, vamos a meternos por la vereda, ir bajando. ¡Oh, qué maravilla! Señores, miren ustedes este sitio. ¡Wow! Salir uno por la mañana. ¡Uy! ¡Ay! Llena los pulmones de aire puro con esa naturaleza. Estamos viendo las montañas de Zipacón. También se caracteriza bastante Zipacón por las montañas que tiene a su alrededor. Como pueden ver, está metida como dentro de las montañas. Por ejemplo, aquí tengo la montaña, de arriba tengo la otra. Es como si hubieran puesto a Nemocón como en un hueco. Entonces sigo aquí mi travesía, mi caminata por este lugar. Ya voy a llegar hasta, decirlo así, el sitio donde les quiero mostrar. También lo quiero ver porque no, ayer pues llegué relativamente tarde y no decidí bajar por este lugar. Dije una madrugada para mostrarles a mis seguidores este sitio tan especial. Vuelvo a ser reiterativo, los que se vuelven a conectar, estoy en Zipacón, Cundinamarca, haciendo una caminata por la mañana y estoy bajando como una especie de cañón de la plaza principal por toda esta adoquinada y ya vamos señores, qué maravilla, me encanta este lugar. Pueden ver los cultivos, pueden ver las áreas, las zonas viviendas. El clima está entre frío, fresco. En este momento una chaqueta bastante cómoda. Entonces, puedo decir que voy bien abrigado. En caso de prueba, pues la chaqueta es impermeable. Viene bastante, pues no sé qué tan turístico será este sector, esta zona, este sitio para todo el mundo, pero es entre las principales las principales fuentes de ingreso del pueblo. Acá es el turismo en Nemocón, para que vengan, conozcan. Les vuelvo a decir, Nemocón no es costoso, llegar a un pueblo no es costoso, y lo que más me agrada de estos sitios es la gente, conocer gente, conocer personas diferentes, su amabilidad, saludar, muy buenos días señor, que esté muy bien. Bueno, les voy a mostrarles mi cara, que me la ven en mis videos, les voy a mostrar el paisajismo. Pueden ver una de las fuentes principales de este lugar es la agricultura y la ganadería, para que ustedes también sepan de qué viven en este lugar, porque uno dice, bueno, y pues la gente que está acá, de qué vive en un pueblo de 5.000 personas, pues tiene que dedicarse a ese tipo de actividades, entre esos la agricultura y la ganadería. Muy buenos días, ¿cómo está? Que esté bien, buen día.
son principales actividades que tienen que estar realizando las personas en este lugar. Y ustedes pueden ver allá al fondo parte de agricultura que se cultivar acá, frutas, fresas, debe ser, cebolla, sea en estos climas. Alguien que me quiera colaborar ahí, en clima frío se pueden dar también leguminosas, pueden ser espinacas, acelgas, si no estoy mal. Aquí ya llegué a otra parte que puede ser como un barrio, por decirlo así, del lugar. Casas. Está genial este sitio que está por acá. Ya llegué a este barrio. Vengo por todo este adoquín. Ahorita me toca devolverme y subir por este lado de la montaña. Más gente, personas madrugando, gente que se levanta muy temprano también los fines de semana a trabajar desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. Yo creo que antes ya hay personas que están aquí trabajando. O sea, allá los sitios salen buenos días. Está, buen día, está bien. Gracias, señora, muy amable. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, señor. Que estén muy bien, buen día. Ay, me han encontrado con todas estas personas, la gente de mi país, en los pueblos. Muy diferente la gente de los pueblos a la gente de las zonas urbanas. Esta gente vive calmada, tranquila, relajada. Parece que no tuvieran, como si no pensaran en el mañana, en ese corre-corre que tiene todo el mundo todos los días, que es levántese, vaya, llegue a su trabajo, cumpla una labor, almuerce, trabaje y así para la casa. Esa gente vive así, relax. Eso es lo que me encanta de estos lugares. Gente que dice, ay, me gustaría vivir así, pero inténtenlo a ver si aguantan. Yo sí les digo a las personas que estén interesadas en hacer eso, miren, si quieran venir a comprarse una casa acá, ahí está, perdón, la casa no, pues no que la casa y el lote. Números telefónicos, los que quieran anotar, se llama La Clarita. A los que les comento que si quieren venir aquí a disfrutar de la vida, a relajarse, a levantarse por las mañanas sin ese corre-corre. Bueno, ya casi que no vamos a terminar de llegar al sitio donde vamos a estar. Saludar. Muy buenos días, ¿cómo está, señor? A este sitio quiero invitarlos a ustedes. ¿Qué es? Ya llegué, creo que es este. Si no estoy mal, o si no estoy mal, es un poquito más allá. Aquí ve, aquí hay mucho coque, que hay gente que es muy humilde por estos lugares. Bueno, como pueden ver, aquí hay una invasión. Yo me acabo de encontrar y parar encima de las vías férreas. Lo que estoy viendo en este momento es la antigua estación del tren de Zipacón. Creo que es muy antigua, o sea, demasiado. Si realmente aprecio las estaciones férreas que uno ve en los sectores como en la Sabana, cerca al municipio de Chía. Hay otro que queda en Gachancipá, la estación férrea de Bogotá, y no se ven tan antiguas como esto. Yo creo que esto debe tener, pusieron la vía férrea y hicieron esto, yo creo que debe tener, señores, unos 100, 110 años. Hace poquito estuve mostrándoles a ustedes el lugar donde hacían las vías férreas en Colombia, que es la ferrería ubicada en el municipio de Subachoque, cerca al sector de La Pradera, que era donde se forjaban precisamente estas vías férreas en la nación. Vea, otro compañero por acá. Hola, ¿qué más? Ahí saludando. Entonces, este era el lugar que quería mostrar, esa estación Zipacón, 54 kilómetros.
Aquí hay algo muy, ¿qué? Muy común para venir acá, que es, no sé, pues ya el en vivo quería terminarlo acá, que es un túnel que llama el túnel de Zipacón, que es para caminar de aquí para allá. Realmente pues es mucho recorrido para mí ahorita mostrarles en el live. No llevo caminando ni 3 kilómetros y pues siempre es bastante material para mostrarles a ustedes. Entonces muestran desde Facatativá, dice, usted está acá, este es el punto donde me encuentro en este momento. Y recorre desde Faca, Zipacón, Anolaima, Cachipay y La Mesa. Hace poco, Faca inauguró nuevamente la estación férrea. No sé si esa estación férrea esté funcionando en este momento. Aquí ya les muestro más, amigos, cómo era llegar a este sitio. Está cerrado, me imagino que debe ser habitacional, deben haber personas viviendo acá en este momento. Voy a seguir mirando a ver qué más interesa hay acá. No, Vías, Vive Colombia, Vías Verdes de Colombia. Vuelvo a mostrarle la estación de Zipacón. La cantidad aquí puede, la ventaja o digamos el atractivo turístico para los ciclistas o los que les gusta hacer tanto trekking o les gusta hacer ciclismo es coger esta vía y dirigirse hacia el túnel. Es una vía pues relativamente en condiciones buenas, pues es destapada, eso sí, por seguridad yo creo que deberían ponerse un tapabocas para que no les entre tanta tierra en este sitio. Vamos a ver aquí qué más es. Aquí hay un letrero. Alguien que me quiera ayudar con esto. Dice magnesia de parra, como purgante, como antibilioso, como digestivo, como laxante. No tiene rival. Esto es una pura propaganda. ¿De cuándo sería esta propaganda? Es un póster. Ahí está pegado. Es un papel. Aquí estoy viendo que es un papel lo que está acá. Dice magnesia de parra. Me imagino que era la leche de magnesia que actualmente nosotros utilizamos en el momento. Publicidad en la vía férrea de Zipacón. Se nota que no se puede entrar. Desde que dan telarañas, candados, todo eso. Es que uno puede ingresar por estos lugares. Aquí vendrá, me imagino que a pastar el ganado. Los campesinos traerán su ganado acá. Partes de las vías férreas aquí abandonadas. Yo chismoso entrando por estos lugares a ver qué más me encuentro. Uy, de tenebroso, ¿no? Miren eso. Creo que hay gente que no le gustaría entrar por estos sitios. Si les demuestra que sí, la gente traen a pastar las vaquitas acá. Eso está fresco. Imagino que lo utilizan mucho los campesinos. Aquí está un cubículo. Uy, señores, el olor de acá es bastante, pues no digo maluco, pero un poco fuerte. Y ya lo utilizan aquí, me imagino que para arreglar sus motocicletas. ¿Qué más alcanzo a apreciar por este sitio? Yo metiéndome por las antiguas vías férreas. No, aquí ya nos encontramos con, puede ser ya esto privado. Les quería mostrar a ustedes en este momento aquí en Zipacón para que puedan ustedes venir, se den una vuelta, conocen, aprecian estos sitios de interés cultural. Creo que son turistas las personas que llegan allá, dice barrio La Estación. Me imagino que creo que esa parte que está también sería parte de la vía férrea. Posiblemente vamos a ingresar. Primero vamos a saludar a todas las personas que están por este sector. Eso. Vamos a
buenos días, buen día, buenos días, muy bien, gracias. Uy, me asustó este hombre que venía atrás. La antigua estación. Esta es posiblemente la antigua estación férrea. Esta sí es. Pues allá hay parte, deben ser las oficinas. Pero este lugar. Uy, yo creo que hasta se me puede caer algo aquí encima. Tengo que ir con mucho cuidado. Puedo salir porque pues no es que me dé susto, pero me puede caer algún objeto encima. Pero es muy antiguo. Es demasiado antiguo. Esto es hecho con bareque y barro. Las primeras construcciones que hacían los indígenas, en los cuales ponían precisamente primero el bareque, los pilares, y luego hacían el recebo con barro. Como ustedes pueden ver, la pared que está acá ya se está cayendo en este sitio, en este lugar. Bueno, vamos a mirar a ver qué piso en este lugar. Saber que esto funcionaba, que aquí se bajaba la gente después de utilizar el tren hace más de 100 años y se iba para su casa, aquí para Zipacón, y ver esto ya destruido, por decirlo así, comido por la naturaleza, en abandono. Me imagino que estas son unas estructuras relativamente nuevas para sostener y conservar este lugar. Miren todo esto. Voy a entrar hasta una parte de acá. Tengo que me salga un bicho o algo. Pero eso era la antigua estación férrea de Zipacón, señores. Todo esto, esas paredes, lo que les digo, hecho en bareque, hecho en barro, en guadua. Como pueden ver, las columnas principales. Mira, aquí eran bueno, palos de guadua antigua. Parecía más como una cárcel, los barrotes. Sigo acá. La gente que hoy está enfiestada, está en su foforro, por decirlo así. Bueno, ¿qué tal? No sé si les está gustando o les gustó esta transmisión de la vía férrea antigua de Zipacón. Que le digo esto sí es muy, pero demasiado antiguo. Hasta susto caminar por acá. Estas estructuras se pueden venir al piso en cualquier momento. Yo metí acá, pero están las columnas nuevas que me imagino que el municipio mandó a poner, porque esto es un sitio de interés cultural, histórico para el país, ¿no? Mostrar este tipo de lugares que hicieron, que funcionaron y que ya hoy en día es una, entre comillas decirlo, una reliquia para Nemocón. Bueno, yo creo que no es más. Les agradezco a todos ustedes por haber estado el día de hoy conmigo, acompañándome en este live en el bonito municipio de Zipacón, conocer desde su entrada, su gastronomía, parte del pueblo, parte de un sitio que es este que están viendo ustedes acá, que fue la antigua estación férrea de Zipacón, la estación donde llegaban las personas desde los municipios cercanos de Facatativá, y que hoy en día ya este tipo de lugares ya no está en funcionamiento debido a su abandono hace por lo menos unos 70, 80 años. Las vías férreas en Colombia fueron abandonadas aproximadamente a finales de los años 70, casi en los años 80 ya no estaban funcionando las vías férreas en este país. Pues muchas gracias nuevamente a ustedes, que tengan un bonito día y nos estaremos viendo próximamente o más adelante en otra nueva transmisión. Puede ser así en vivo o en mi canal de YouTube. Me pueden seguir, ahí también encuentran lugares de interés para que ustedes puedan ir a varios sitios y conocer. Muchas gracias nuevamente, un buen día para todos ustedes y hasta acá me trajo el tren. Buen día para todos, chao.